Nos encontramos acá en la 8ª versión de Sabores de la Memoria Ancestral, una actividad que se organizaba entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Subdirección de Pueblos Originarios y la Escuela de Idiomas Ancestrales de la Universidad Silva Enríquez. Para nosotros siempre es muy motivante poder participar de esta actividad, de este rescate de la memoria, conocer la gastronomía ancestral, la recuperación y transmitirla a las nuevas generaciones, y que alianzas como esta permitan también poner en valor la cultura de los pueblos originarios. Hoy día el comienzo de este nuevo ciclo, representando a nuestro Lamien, también la Universidad Silva Enríquez. Nuestras lamienes van a presentar su alimento, su comida típica mapuche de todos los pueblos originarios. Y estoy participando el día de hoy en esta muestra gastronómica y bueno, quiero opinar, ¿cierto? Que me parece que es una instancia importante, pertinente para las comunidades, que nos permite encontrarnos a través de la comida, que es una manera tradicional que nosotros tenemos de relacionarnos, y también ir revitalizando nuestros lazos, ¿cierto? También nuestras tradiciones, especialmente en un contexto como este, desde el cual después va a salir también el conocimiento a ser compartido con el resto de las comunidades. Así que en ese sentido me siento privilegiado de estar aquí y también motivado a que más personas se sumen a todos estos procesos de revitalización. Les quiero hablar de la gastronomía mapuche en esta ocasión, la importancia que tiene para nuestra vida de salud y también para lo espiritual, porque nuestra comida ancestral está hecha a base de legumbres, de frutos silvestres, de carne, también comemos hartos vegetales. Y bueno, esta es la base también de la economía mapuche del pueblo y también de nuestro Kememoguén, donde tenemos que tener un equilibrio, por lo tanto tenemos que comer comida sana, que generalmente nuestra comida ancestral eran frutos silvestres.